Bien, profe, sí. Ok, perfecto. Bueno, vamos entonces a dar inicio a la sesión el día de hoy. Permítanme un momentico que no está. Bueno, muchachos, ¿cómo les acabo de ir con la actividad de lingüismo? Pues ya por ahí estuve viendo algunos videitos. ¿Qué tal? ¿Sencillo el trabajo? ¿Complicado? Bien, profe. ¿Entretenido de pronto? ¿Sí consideran que les sirve para el crecimiento bilingüe que ustedes tienen? ¿Sí les ayuda a reforzar esa área? Sí, profe. Sí, claro, profe. Sí, claro, Es un buen ejercicio, profe. eso está excelente, eso está muy bien, muchachos. Bueno, entonces, bueno, empezamos mencionando que ustedes ya saben que esta sería prácticamente la última semana de actividades académicas. Ya la siguiente semana sería enfocada a lo que es parcial y sacar las notas correspondientes. ¿Sí? Entonces, pues ahí, pues ya la otra semana sería para ese aspecto. Listo, muchachos, entonces tener en cuenta que de hoy en 8 días vamos a realizar el parcial. El objetivo es que el viernes pues hagamos un breve repaso de lo que hemos visto hasta el momento, en donde pues diremos todo lo relacionado, repasos de cuáles son los temas que hemos visto. ¿Quién me recuerda? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? La ley 115 y la ley 181. Ley 115, ley La historia 181, también. también lo que es la historia de la educación física, ¿sí? Lo relacionado con historia de la educación física. Entonces sería prácticamente, bueno, todo el contexto de educación física. Entonces todo lo que hemos visto correspondiente a educación física, hoy vamos a ver un tema, pero de forma global, porque la idea es que este tema que vamos a ver el día de hoy lo abarquemos ya mucho más puntualmente, que en esto es uno de los aspectos que ustedes se van a enfocar este semestre. ¿Sí? El tema que nosotros vamos a ver el día de hoy, que ustedes muy probablemente ya el semestre pasado hicieron un reconocimiento del mismo, no sé si ustedes lo vieron, es relacionado con el currículo. ¿Ustedes ya tienen conocimiento sobre lo que es el currículo? No, profe, no. ¿Listo? ¿Alguno de ustedes ha tenido un acercamiento a lo que es el currículo, a un plan curricular? De pronto tiene concepción del mismo, de lo que significa la palabra currículo. Profe, qué pena, el currículo no es lo que demanda, o sea, lo que envía directamente la, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Educación, por la cual uno se tiene que regir para hacer una clase o lo que le exigen que uno tiene que enseñar. ¿Es algo así? No, no sé si me confundo. Es Listo, como ahí. el plan de estudios, ¿no, profe? Listo. Entonces, referente a lo que dice Nixon, primeramente, pues el currículo, lo que Nixon está mencionando es el lineamiento curricular. ¿Sí? Los lineamientos curricular, cada una de las asignaturas que competen el 80% que veíamos en la ley 115, de las asignaturas que competen el 80%, tienen unos lineamientos a nivel nacional de carácter establecido, que es por los cuales nosotros nos tenemos que regir para hacer nuestro currículo, ¿sí? Independiente de cada una de las instituciones. Ya como lo mencionaba Luis, que él está mencionando que es como el plan de la asignatura, sería algo de carácter similar, pero el currículo es, llamémoslo así, como ese plan, pero de forma mucho más global, abarca mucho más aspectos. Cuando nosotros hablamos de lo que es el plan de la asignatura, ya nos estamos enfocando netamente en la asignatura y estamos haciendo un trabajo mucho más centralizado, por mencionarlo así. ¿Listo?
¿Qué más pueden entender ustedes como currículo? ¿Qué se les viene a la concepción? Ya que desde que ustedes están eh, estudiando, desde que están en preescolar, ¿sí? Desde que están en preescolar, siempre ustedes han tenido una relación neta con el currículo. O desde que ustedes ingresaron a determinado colegio, ustedes pueden ver diferentes currículos, asimismo acá en la universidad. ¿Qué En la otras universidad como el pénsul. ¿Listo? Lo podríamos también correlacionar con lo que se conoce como el pénsul. De pronto ustedes lo podrían correlacionar con lo que se está viendo como el plan de estudio, ¿sí? Podría ser una correlación. ¿O el sílabus tampoco, profe? ¿Listo? El sílabus de la asignatura. Entonces son, digamos que son parámetros de cuestiones muy similares, ¿sí? Cuando nosotros hablamos o empezamos a hablar de currículo, nosotros vamos a abarcar todos esos aspectos. O sea, lo que les menciono, el día de hoy vamos a ver lo que es el currículo, pero ya de forma de carácter global, porque más adelante lo vamos a ver específicamente y cuáles son los componentes que tiene el currículo como tal. Entonces les empiezo a mencionar. Espérense que acá. Listo, ahí ya logran visualizar lo que es mi pantalla. ¿Alguno que me confirme, por favor? Sí, señor. Sí, señor. Ok, perfecto. Entonces, cuando nosotros hablamos de currículo, nosotros primeramente hacemos relación a lo que es la etimología, la epistemología de la palabra. ¿Ustedes tienen conocimiento sobre lo que significa epistemología? Nosotros ya lo vimos referente a cuando vimos la historia. El significado de las palabras. O el Digamos, origen. el origen. Cuando nosotros hablamos de epistemología es cuando nosotros nos remontamos a los indicios, ¿sí? ¿De dónde sale ese tipo de palabras en este caso? Y si ustedes pueden chequear acá, yo les planteé aquí o les dibujé lo que es, bueno, puse una imagen correspondiente a lo que es una pista atlética, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros hablamos de currículo, si nosotros nos remontamos al origen de las palabras, nosotros empezamos a hablar de lo que es el curro, que viene, esa sería la palabra en latín. Ese curro significa lo que es carrera, ¿sí? Y aludiría a lo que es una pista de carácter circular de atletismo. Cuando nosotros vemos una carrera de atletismo, o por lo general, ustedes ya que son conocedores del tema y especialistas en el tema, cuando nosotros hablamos de carrera, nosotros por lo general ya aludimos a lo que es una pista de carácter atlética, ¿sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar de currículo, nosotros hacemos relación a lo que es carrera como tal, ¿sí? Entonces, si ustedes pueden checar o pueden observar, bueno, les podría acá poner un ejemplo. Nosotros hablamos de currículo y como estaba mencionando, pues es carrera. Si nosotros vamos a hacer una carrera de 400 metros, ¿cuántas pistas serían cuántas vueltas serían a la pista? ¿Me recuerdan, porfa? Una, profe. Exactamente, una vuelta. ¿Y qué pues sucede antes de hacer esa carrera? Ustedes ya saben qué es una vuelta. Entonces, ¿qué sucede? Ustedes ya se plantean un trayecto por el cual ustedes tienen que ir, ¿no? Entonces, a eso haría referencia. Nosotros es como la vida diaria. Ustedes van a hacer una carrera de 400 metros. A ustedes les dan un carril determinado, ya que recuerdan que los 400 metros es carril, tienen que tener un carril determinado como tal. Entonces, ustedes ya se plantean mentalmente por dónde van a hacer esa vuelta a la pista, ¿sí? Entonces es como esos lineamientos, que era lo que estábamos mencionando anteriormente, como los lineamientos de educación física, por los cuales yo voy a realizar esa carrera. Es como, les voy a brindar otro ejemplo. Ustedes se van a desplazar en este momento al Parque Simón Bolívar. ¿Qué es lo que ustedes hacen primeramente? Antes de salir, Determinar la ruta, ¿no? exactamente. Voy a determinar Exacto. cuál es el camino que voy a seguir. Aquí acaban de mencionar la distancia, que también estaría correlacionado. ¿Sí? Esa es la carrera que yo voy a hacer.
Entonces, desde ahí viene lo que es el currículo. Primeramente, nosotros lo que hacemos es determinar cuál es ese trayecto o por dónde me voy a dirigir. ¿Mm? Entonces, un ejemplo que nosotros podríamos brindar, ¿sí? Si nosotros, digamos, aludimos acá a la universidad, vengan aquí de pronto, abrimos una página acá de su universidad, de la Universidad Inca. Entonces, muy probablemente, me atrevo a decir que ustedes cuando fueron a averiguar sobre la carrera, ¿qué fue lo primero que ustedes chequearon o uno de los primeros aspectos que ustedes miraron? Ay, no, aquí no es. El plan de estudios, ¿no? Entonces, ustedes vieron cuáles eran las asignaturas que ustedes iban a cursar, cómo estaban predeterminadas y demás. ¿O estoy errado en ese lado? No, no, señor. No, profe. Entonces, digamos, si nosotros miramos acá, bueno, acá está el plan de estudios de la carrera. Entonces ustedes dijeron, listo, o sea, este es el camino o el trayecto que yo voy a cursar. Esta es la carrera, que acuérdense como lo estábamos mencionando, pues viene el latín curro, ¿sí? El currículo que yo voy a cursar. Entonces ustedes dijeron, listo, en el primer semestre voy a ver lo que es habilidades gimnásticas, ¿sí? Uy, pero entonces, bueno, me gusta lo que es el fútbol. Entonces, primeramente tengo que cursar estos 3 semestres, ver todas estas asignaturas para poder ver lo que es el fútbol. O checar acá, digamos, bueno, referente a lo que es pedagogía. Entonces, para poder ver pedagogía, la cultura física 2 y empezar lo que es las prácticas profesionales, ya al menos tuve que haber visto lo que es cultura física, pedagogía, la cultura física 1. Entonces, ese camino que nosotros nos trazamos, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. De ahí también viene el hecho de currículo vitae, ¿sí? Aquí ustedes creen que haría referencia al currículo vitae, que es muy conocido en estos momentos. Cuando ustedes le dicen, uy, me voy a presentar a una entrevista, ¿listo? Tiene que llevar su currículo vitae. Aquí Es haría como la hoja de referencia. vida, profe. ¿La hoja de Todo el vida? proceso que yo llevo a Exacto. O lo sea, largo de mi vida. cuando nosotros hablamos de currículo vitae, nosotros hacemos referencia a la hoja de vida, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque como lo mencionábamos, currículo hace referencia a carrera y si nosotros hablamos de vitae, sería en latín que significa vida. Entonces ahí nosotros hablamos de lo que es la carrera de vida, la carrera de vida que nosotros hemos realizado, digamos, en ese contexto laboral. Entonces por eso es cuando ustedes les piden un currículo vitae, nosotros presentamos un currículo vitae. Digamos, acá en Colombia nosotros todavía manejamos el término de hoja de vida, ¿sí? Pero digamos, yo que he tenido la posibilidad de interactuar con otros países, por ejemplo, México, ¿m? Que con ellos tuve la posibilidad de interactuar un tiempo, allá a uno no le solicitan lo que es la hoja de vida, sino le dicen a uno el currículo vitae. Si uno, digamos, va a otros sitios, es el currículo vitae, ¿sí? Ese ya sería un término de carácter más global. Y haría referencia a la carrera que usted ha estado realizando hasta el momento, ¿sí? Que es lo que nosotros presentamos. Entonces, para que lo vayamos ahí teniendo en cuenta, es esa carrera que nosotros tenemos hasta el momento, la carrera de vida que llevamos. Entonces, ¿cómo me pueden brindar un ejemplo de currículo vitae? Una experiencia laboral que he tenido. Exacto, una experiencia laboral que he tenido, nada más el hecho de lo que ustedes están haciendo en este momento, o sea, lo que es la carrera como tal, ¿sí? Ya digamos, hablamos de una carrera, yo voy en sexto semestre de Cultura Física y Deporte, por ende, yo ya he visto lo que son, bueno, aquí pongo estas asignaturas, primero, segundo, cuarto semestre, por ende ya se supone que yo ya vi lo que es psicología del deporte, morfología funcional, ¿sí? Deportes de combate. Entonces ya tengo ahí unos conocimientos y ese es mi currícula hasta el momento. Entonces yo ya me puedo presentar, bueno, hablemos de independientemente de un trabajo, solo el hecho de ir a presentarme a una entrevista laboral. Entonces esa es la carrera que yo llevo hasta el momento, ¿sí? Entonces, para que lo vayamos teniendo en cuenta, cuando nosotros hablamos de currículo, hacemos referencia a esa carrera.
a esos objetivos que yo voy a alcanzar. Sí, como lo mencionábamos, el ejemplo más sencillo que les mencionaba era cuando íbamos a salir de la casa a ir al parque de Simón Bolívar. ¿El objetivo cuál es? El parque. ¿Mm? Y el currículo prácticamente es el camino que yo me trazo para llegar hasta allá. ¿Sí? Y lo que es el currículo, pues lo vamos midiendo a medida que nosotros vamos haciendo un progreso, a medida que se avanza, que es lo mismo que les puedo mostrar acá en el plan de estudios de lo que es la carrera como tal, ¿sí? Entonces, un ejemplo podría ser de carácter sencillo. Para poder ver, bueno, lo que es fisiología del ejercicio, competiría que primeramente tengo que ver fisiología general, ¿sí? Si no paso lo que es fisiología general, no estaría avanzando y no podría llegar a otro objetivo o a otra carrera que sería fisiología del ejercicio. ¿Listo? Entonces, para que lo vayamos ahí teniendo en cuenta. Entonces, queda claro lo que es currículo como tal, que digamos que eso es un contexto de carácter muy global. ¿Sí? Que aquí ya les voy a mostrar lo que son algunas definiciones de currículo. Estas definiciones ya son de carácter más específicas. Tener en cuenta que lo que es el currículo se empezó a finales de lo que fue el siglo, bueno, empezó aproximadamente en los años 1670, pero de una forma de carácter muy global. Ya a finales del siglo XX ya se empezó a hacer un currículo de carácter mucho más específico y fue hasta el año 1906, bueno, en este momento no recuerdo el sujeto en Estados Unidos, que hizo ya un currículo, pero para los niños, ¿sí? Entonces, ¿cuál era el camino inicial que tenían que trazar los niños en el contexto educativo? Y el currículo se empezó a dar específicamente en el año 1926, cuando ya dijeron, listo, nos dio resultado haber hecho este currículo para lo que era la primera infancia, entonces vamos a desarrollar esos planes curriculares para lo que es correspondiente a toda la población educativa. ¿Sí? Pero digamos que eso es una historia a grandes rasgos porque si ustedes se pueden dar cuenta en lo que nosotros vimos es referente a la historia de educación física, de la historia de la educación, pues el currículo siempre ha estado presente. ¿Sí? Ese camino que yo me voy a trazar, ese objetivo que tengo como tal. Nada más lo mirábamos con los deportistas de la antigua Grecia. ¿Cuál era el camino que ellos se iban a trazar? Que todavía se tiene en cuenta. Digamos, los deportistas de la antigua Grecia, ¿cuál era su camino? ¿Cuál era el objetivo? ¿Sí? Los olímpicos, profe. Ganar Ser la campeón. Coronarse campeón de los, bueno, en ese momento, pues las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos que se realizaban en ese momento, ¿sí? Y pues el camino, ¿cuál era? El entrenamiento. Es como cuando ustedes empiezan, bueno, los que ya están trabajando como entrenadores, los que han tenido la experiencia, nosotros podríamos hacer la similitud en el contexto educativo al mundo del entrenamiento del currículo como qué. Profe, como la planificación que se hace previa a un entrenamiento o Como la el plan de entrenamiento que se planifica. sí, como una Exactamente. planificación. Esa planificación que nosotros realizamos, nosotros ahí podemos ver lo que es el macrociclo, un ejemplo de carácter sencillo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos un macrociclo en donde tenemos una serie de entrenamientos, pero ese macrociclo va enfocado hacia un objetivo en específico. ¿Mm? El objetivo en específico podría ser, listo, competir en los Juegos Nacionales, en los Juegos Panamericanos, ¿sí? O únicamente competir en una maratón. Sí, entonces para que vayan viendo también esa correlación que se tiene entre este contexto pedagógico y el contexto del entrenamiento deportivo, que es la otra área que ustedes manejan más específicamente. Entonces, como les mencionaba, estas son algunas definiciones que se dieron ya más específicamente de lo que es el currículo. Si ustedes ven, como les decía anteriormente, pues las definiciones constan o están desde el año 1966, porque como les estaba mencionando anteriormente, el currículo como tal se empezó a utilizar desde el año 1907 aproximadamente, y ya fue en el año 1926 en cuanto
ya se le empezó a dirigir hacia toda la población. Entonces, ¿quién me colabora leyendo, porfa, esta primera definición que hace, bueno, ahí de pronto lo pronuncio mal, Negri y Evans, en 1967? Conjunto de experiencias planificadas por la escuela para ayudar a los alumnos a conseguir un mejor grado, los objetivos de aprendizaje proyectados según su capacidad. Exacto. ¿Qué podemos mencionar de esta definición? Aquí habla de conjuntos de experiencias planificadas. Si nosotros vemos, lo podemos hacer con relación con lo que estábamos hablando ahorita, la planificación del entrenamiento, ¿no? O sea, en base a unas experiencias que ya se han tenido, nosotros qué vamos a hacer? Una planificación para conseguir aquellos objetivos que nosotros nos planteamos, ¿no? Entonces, digamos, si nosotros vemos esta definición, lo podríamos plantear muy correlacionado a lo que es el mundo del entrenamiento. ¿O ustedes qué opinan por ese lado? Sí, profe, tienes razón. Digamos, si ustedes pueden chequear lo que es el mundo de la pedagogía con el mundo del entrenamiento, estarían de carácter muy correlacionados, ¿sí? Digamos, van totalmente de la mano. Entonces, ¿quién me colabora leyendo esta segunda definición, por favor? ¿Quién la hace? Inlow. Es el esfuerzo conjunto y planificado de toda escuela, destinado a conducir el aprendizaje de los alumnos hacia resultados de aprendizaje predeterminados. ¿Listo? Entonces, si nosotros chequeamos acá, bueno, aquí vale la pena resaltar este aspecto que mencionan de un esfuerzo de carácter conjunto, ¿no? Ahí ya estaríamos hablando, cuando hablamos de un esfuerzo de carácter conjunto, ¿a ustedes qué personas o qué integrantes se les viene a la mente? Que tiene que ser recíproco de entrenador a deportista y deportista a entrenador. Digamos acá, el compañero habla de recíproco, de entrenador y deportista a entrenador. Sí, si nosotros nos lo enfocamos inicialmente en el contexto educativo, hablaríamos de lo que es el docente, que estaríamos mencionando que sería como el entrenador, ¿sí? Y el estudiante, ¿m? Que sería en este caso a lo que es el entrenando, ¿sí? Entonces ahí empezamos con un esfuerzo de carácter conjunto, ¿sí? Ahí estaríamos, digamos, involucrados tanto ustedes como yo en este caso. Estamos realizando nada más el hecho de estar acá realizando esta sesión de clase, ya estaríamos, podríamos hablar de un esfuerzo de carácter conjunto, ¿sí? Entonces, bueno, y como se menciona acá, ya es planificado. Aquí pues hablaríamos de lo que es en la escuela, pero aquí miren, digamos, lo que menciona esta definición, ¿sí? El aprendizaje hacia resultados de aprendizajes predeterminados, que ustedes podrían mencionar como aprendizajes predeterminados. ¿Qué se les viene a la mente por aprendizajes predeterminados? Cuando yo hablo de algo que es predeterminado, ¿qué es? Que ya Como tiene la un base, antecedente algo que ya está puesto. estipulado. Listo, mencionamos algo que ya está estipulado. ¿Qué más podríamos mencionar? Estaba mencionando el otro compañero. Que ya tiene un antecedente previo, ¿no? Una estructura previa. Una estructura previa, podríamos mencionar también allí, ¿sí? Entonces, como lo están mencionando ustedes, o hay una estructura previa, es algo que ya está determinado, como lo mencionamos pues acá, lo que es la palabra pre, vendría de antes, ¿no? Entonces, algo que yo me planteo con anterioridad. En el mundo del deporte, bueno, en la rama que usted maneja, ¿cómo me podrían dar un ejemplo de ese aprendizaje predeterminado? A ver, ¿quiénes manejan acá el voleibol? Yo, profe. Yo, ¿Cómo me podrías dar un ejemplo de aprendizaje predeterminado en el voleibol? Mm, pues con una base deportiva, ¿no? O sea, predeportiva para los niños. Listo, podríamos hablar de una base predeportiva.
¿sí? Digamos, si yo te digo, digamos, del aspecto técnico nada más, lo que es el golpe de antebrazos, el golpe de antebrazos ya estaría predeterminado, ¿no? Ya tenemos o sabemos cómo es el golpe de antebrazos, ¿sí? La recepción que nosotros hacemos con los antebrazos, ya sabemos cómo es la realización de carácter técnica. Ahí ya estaríamos hablando de un aprendizaje que está ya predeterminado, como lo mencionaba el compañero, ya está establecido, o el golpe de dedos. Y lo que nosotros hacemos en este caso es conducir ese aprendizaje predeterminado hacia un nuevo aprendizaje a los estudiantes. ¿Sí me hago comprender? Sí, profe. ¿Listo? De pronto, para que lo tengamos ahí, para que nos contextualicemos un poquito más en el contexto que ustedes más manejan. ¿Listo? ¿Quién me colabora leyendo esta definición que hace Johnson en 1967? Una serie estructurada de objetivos de aprendizaje que se aspira a lograr. Listo, perfecto. Digamos que si ustedes ven las tres definiciones son de carácter muy similares, ¿sí? Y por lo general estamos hablando de lo que son unos objetivos. Aquí ya empezamos a hablar de algo que los logros, ¿no? Que podrían estar correlacionados de pronto a los lineamientos que se manejan hoy en día o a la estructura que se manejan hoy en día. ¿Qué es lo que se desea lograr como tal? Si usted alcanza o no alcanza esos logros. ¿Listo? ¿Y quién me colabora leyendo esta última definición? Competencias básicas, objetivos, contenidos, criterios metodológicos y de evaluación con los estudiantes que los estudiantes deben alcanzar en un determinado nivel educativo. Ok, perfecto. Si ustedes logran ver esta definición que acaba de leer la compañera, sería una definición de carácter más global y de carácter mucho más específico. ¿Por qué razón consideran que es de carácter más específico? Porque ya no solo habla de los objetivos, sino de contenidos, de métodos y formas de evaluar también. Exactamente. Ya no estamos hablando únicamente de alcanzar una serie de objetivos, ¿sí? No estamos hablando únicamente de una planificación, sino ya hablamos, digamos, de lo que son competencias de carácter básicas y ya se empieza a mencionar los contenidos que nosotros vamos a tener, los criterios metodológicos, también los criterios de evaluación, ¿m? Y ya está mucho más enfocado al contexto educativo. Entonces, estas son definiciones para que las tengamos en cuenta referente a lo que es el currículo. Perfecto. Bueno, aquí nosotros mencionamos lo que son unas diferentes fuentes curriculares. Cuando nosotros hablamos de el currículo, nosotros tenemos que tener en cuenta diferentes aspectos, ¿sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta cuando ustedes de pronto, bueno, los voy a llevar un poco más hacia el lado deportivo, que es el lado que ustedes manejan, ¿sí? No, bueno, primeramente, ¿alguno de ustedes ya se ha involucrado con el contexto educativo? De pronto alguno ya ha hecho o ha estado en un colegio realizando al menos una práctica, realizando una sesión de clase. ¿Me podrían confirmar? No, señor. ¿No? ¿Ninguno? No, profe. Ok, No, señor. listo. Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Los voy a llevar más hacia el contexto de carácter deportivo, que creería que sí ya han manejado más ese espacio, ¿sí? De pronto algunos que ya estén trabajando en escuelas o algo por el estilo. No me digan que no están trabajando todavía en escuelas. Bueno, de pronto han tenido la experiencia, ¿sí? De pronto los que ya están en prácticas y otros aspectos. O bueno, llevamos también a los que son entrenadores de gimnasio. Podríamos hacer, digamos, los que son entrenadores personalizados, podríamos hacer esa similitud, ¿sí? Porque nosotros hablamos de las fuentes curriculares, porque las vamos a tener en cuenta. Cuando nosotros vamos a hacer la realización de un currículo como tal, nosotros tenemos que tener en cuenta estos diferentes aspectos. Tenemos que tener muy en cuenta lo que es la parte social,
la parte psicopedagógica o la parte psicológica como tal, ¿sí? La parte epistemológica y la fuente filosófica, porque ustedes consideran que los debemos tener en cuenta estos aspectos. ¿Listo? Vamos a hacer primeramente la lectura de lo que aparece, lo que les coloqué acá. Nosotros hablamos de la fuente psicopedagógica. ¿Quién me colabora leyendo lo que menciona acá de la fuente psicopedagógica? Suministra la información de cómo aprender, cómo aprenden los alumnos y concretamente cómo construyen el conocimiento científico, teorías de aprendizaje. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos, como lo estaba mencionando el compañero, nosotros nos enfocamos acá en lo que son las teorías del aprendizaje. ¿Me recuerdan cuáles son las teorías del aprendizaje? Esas ustedes las dieron el semestre pasado. La tradicional, la conductista, no me acuerdo de la otra, pero es como La cognitiva, la cognitiva, cognitiva, la la sociocognitiva. La sociocolectiva. Hay otra que ¿Listo? la más constructista, la constructista. Entonces, ahí ustedes hablan de lo que es tradicional, cognitiva, conductista, listo. Entonces, para que tengan en cuenta, si nosotros nos remontamos a las teorías de aprendizaje, nosotros tenemos tres de carácter específico. Una que es la conductista, la otra es la cognitivista y la última que tendríamos sería la constructivista, ¿sí? Entonces, para que nosotros lo vayamos teniendo en cuenta, si nosotros nos remontamos a esas teorías, nosotros hablaríamos de cómo es el hecho en que aprenden los estudiantes de carácter muy concreto y construyen ese conocimiento científico. Cuando nosotros hablamos de la teoría conductista, ¿a qué hacemos referencia? ¿Recuerdan en qué se enfoca la teoría conductista? en modelar una conducta, profe. Exactamente. Dale, continúa. No, solo es una forma de ser. Cuando nosotros hablamos de la teoría conductista es porque hacemos referencia a conducta, ¿no? Nosotros ahí hablamos, bueno, en este caso del científico Skinner, que él trabajó netamente con lo que eran pues, los ratones de laboratorio, y ahí, ¿qué hacía él? Modelaba una conducta determinada en el animal, ¿sí? Entonces, un ejemplo sencillo, cuando le decía, listo, si usted quiere, bueno, espérenme un momentico, lo encerraba en una cajita y decía, listo, para comer usted tiene que oprimir este botón. Si usted oprime el botón contrario, entonces lo que le vamos a hacer es darle un impulso eléctrico y no va a comer. ¿Sí? A diferencia que si oprime el botón adecuado. Entonces ahí ya está forjando una conducta. Cuando nosotros, digamos, hablamos de ese tipo de teoría conductista, ahí se estaba empezando también a gestar lo que era dentro de esa misma teoría, una teoría que se llamaba la teoría del ejercicio. ¿Ustedes tienen conocimiento de a qué se le conocía la teoría del ejercicio? No, profe. No, profe. Listo, entonces, ¿por qué se estaba empezando a gestar una teoría del ejercicio? Porque aquí, digamos, cuando nosotros mencionamos la teoría conductista, nosotros hacíamos referencia, bueno, primeramente de que había un estímulo y en ese estímulo había una respuesta, ¿sí? Entonces, por determinado estímulo, que era lo que pasa, digamos, con el ejemplo que les estaba brindando con el animalito, ¿sí? El estímulo era el hecho de que pudiera comer, ¿sí? Entonces, si yo oprimía el botón derecho, un ejemplo, me daban la comida, que sería la respuesta sería apropiada. Si yo oprimía como el botón izquierdo, me daban era un impulso eléctrico y la respuesta sería inapropiada. Entonces, ¿por qué se hablaba de la teoría del ejercicio? Porque nosotros estamos relacionados al ejercicio que entre más practico, ¿qué sucede? Se supone que más mejoro, ¿no? O sea, voy mejorando constantemente, ¿sí? Voy modelando esa conducta. Entonces empezó a hablar de lo que era la teoría del ejercicio. Entre más practicaba determinada conducta, más la iba mejorando. Un ejemplo que les puedo brindar, digamos, no sé si de pronto aquí alguno toque algún instrumento, ¿m? Si hacemos referencia a la música.
Entonces, entre más toco un instrumento, se supone que más voy a perfeccionar lo que es el hecho de tocar el instrumento. O en el deporte ya de carácter específico, que como les mencionaba, pues por eso se le llamó la teoría del ejercicio. Entre más realizo, bueno, voy a traer aquí a correlación lo que es, llegamos con el voleibol. Entonces, entre más practico la técnica de dedos, del golpe de dedos, se supone que la voy a dominar y la voy a hacer mucho mejor. Ahí voy modelando esa conducta. Entonces, dentro de esta teoría conductista, se empezó a hablar de una teoría del ejercicio. Pero ¿qué sucedió? Que esa teoría del ejercicio, pues, la desecharon porque se dieron cuenta que llegaba un momento en el que había un estancamiento. Que eso mismo pasa en el mundo deportivo, ¿no? Ustedes se conocen esa parte. Hay un momento en que, por más que entrene, mi cuerpo ya no va a tener resultados de carácter positivos, ¿no? ¿Cómo se le conoce ahí al mundo deportivo en esa parte? Profe, no sé si es el sobreentrenamiento. Bueno, podríamos hablar del sobreentrenamiento, pero más específicamente de lo que es la etapa de estancamiento, en donde, digamos, ustedes pueden ver a un deportista de alto rendimiento. Sí podríamos traer a correlación un deportista. ¿Qué deportista se les viene acá a la mente? Falcao. Bueno, podríamos traer acá a Falcao. Entonces, digamos en Falcao, ¿sí? Él entrena para perfeccionar, para aumentar, no sé, podríamos poner un ejemplo en lo que es su velocidad, la velocidad de Falcao, ¿sí? Él entrena para mejorar la velocidad de reacción, velocidad de desplazamiento, pero llega un momento en el que esa velocidad ya no va a tener una mejora, ¿sí? Es más, el entrenamiento que va a realizar únicamente va a ser para mantenerlo. Entonces, por esa razón, se desechó esa teoría, porque así usted siguiera practicando o modelando esa conducta, va a llegar un momento en el que usted, por más que practique, los avances van a ser de carácter mínimos y en ocasiones no van a haber avances. Vamos a un ejemplo concreto que les puedo colocar, los que practican de pronto aquí halterofilia. Oscar Figueroa. Oscar Figueroa, ¿sí? Oscar Figueroa. Llegó un momento en el que el hombre, listo, el man pudo ganar su medalla olímpica y todo eso, pero un momento en el que ya no puede levantar más peso que el que levantó en ese momento. Ahí ya llegamos a una etapa de estancamiento, ¿sí? Que digamos que esa es una de las falencias que tiene la teoría conductista. Entonces, bueno, digamos que ahí me alejé un poco, pero es para que ustedes lo vayan teniendo en cuenta, digamos, esa fuente psicopedagógica. Si nosotros hablamos de la teoría constructivista, ¿recuerdan que es la teoría constructivista que hace referencia? Sí, profe, como la construcción que debe haber entre docente y alumno, es decir, como la participación de manera recíproca entre alumno y docente, ¿no? Si no estoy mal, como una manera de construir el conocimiento. Exacto, cuando nosotros hablamos de constructivismo, hablamos de construcción, ¿sí? ¿Qué es lo que se está manejando más actualmente? Veamos un ejemplo sencillo. Este conocimiento que yo les estoy mostrando en este momento, este conocimiento está latente por todos lados, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo en este momento? Construyéndolo por ambas partes. O sea, independiente de que ustedes tengan esta sesión de clase o no la tengan, ustedes pueden entrar a internet y creería que sencillamente ustedes pueden encontrar esto que yo les tengo acá. Pero ahí cuando nosotros hablamos de constructivismo, ¿qué es lo que sucede? El papel del docente cambia y se vuelve más que todo es un guía. Se les va indicando el camino que ustedes tienen que realizar para que ustedes vayan construyendo ese conocimiento. ¿Sí? El conocimiento está a todos lados y lo vayan construyendo ustedes mismos. ¿Listo? Entonces empezamos con esta fuente psicopedagógica que es prácticamente cómo aprenden los estudiantes. Entonces, si nosotros nos enfocamos en la actualidad, ¿cuál sería la fuente psicopedagógica que más vamos a utilizar o que ustedes utilizan en sus entrenamientos? Un ejemplo. La motivación. Listo, ahí hablaríamos de sentimientos, pero eso sería, digamos que una buena razón.
Pero en este caso, pues estaríamos hablando más de la que es la teoría constructivista, ¿no? Entonces, digamos, ya tienen conocimiento de lo que hay y sus estudiantes, por lo general, o los entrenandos que ustedes tienen, independiente de la edad, ya tienen algunos conocimientos, ¿sí? Nada más los que son profesores, o bueno, traemos acá correlación los entrenadores personalizados, los entrenadores de gimnasio. La mayoría de personas que van a los gimnasios ya tiene conocimiento de qué ejercicios realizar, de cuáles son los músculos que va a trabajar, ¿sí? Ese sería el conocimiento como tal. ¿Qué es lo que ustedes hacen? Ustedes los guían. ¿Sí? Plantean un objetivo en específico, entonces, no sé, yo quiero aumentar masa muscular, listo. Entonces, con ese objetivo, yo los voy a guiar a ustedes, vamos a construir eso que estamos planteando en un instante, ¿sí? Para lograr alcanzar el objetivo, ¿listo? Entonces, esa sería la primera fuente a tener en cuenta, la fuente psicopedagógica. Hablamos de la fuente epistemológica. ¿Quién me colabora leyendo, por favor, este apartado? ¿Alguien que me colabore? Es la búsqueda constante de cómo aprenden las personas, modelos de enseñanza y aprendizaje que el profesorado sigue en el aula, enfocado a la ciencia. Listo. Cuando nosotros hablamos de modelos de enseñanza-aprendizaje, ustedes, ¿qué se les puede venir a la mente? Aquí nosotros habríamos de hablar, estábamos hablando de teorías de aprendizaje, ¿sí? Las teorías es algo que ya está establecido, ¿sí? Aquí nosotros hablamos de modelos enfocados en enseñanza y aprendizaje. ¿Recuerdan más o menos qué son los modelos de enseñanza y aprendizaje? Profe, ¿no es lo que es el descubrimiento guiado, la resolución de problemas? Exacto. Podríamos mencionar que es cómo se enseña, ¿sí? Cómo es la forma en la cual nosotros desarrollamos este proceso de enseñanza-aprendizaje. Digamos, acá como el compañero mencionaba el descubrimiento guiado, resolución de problemas, ¿sí? Cuando yo les hablo, digamos, de modelos de enseñanza-aprendizaje, podríamos hablar de forma global en tres modelos. Uno, el pasivo, el otro, el interactivo y el otro es el activo. ¿Qué entenderían ustedes como modelo pasivo? Donde solo el docente es el que habla y el estudiante simplemente se dedica a escuchar y a poner atención. Exactamente. Ahí hablaríamos que el estudiante está haciendo un papel de carácter pasivo, en donde él únicamente se ve como receptor, ¿sí? Del modelo interactivo, ¿qué comprenderían como el modelo interactivo? Que es de parte y parte. Exactamente, que es digamos como lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? En donde tanto el docente habla, el estudiante habla, bueno, no nos remontemos únicamente al habla, sino que entre los dos están haciendo esa construcción del conocimiento. Y el modelo activo ya haría énfasis en qué? ¿En qué haría énfasis el modelo activo? Profe, como la participación del alumno. Ahí ya el que tiene el papel, perfecto, el que tiene el papel principal ya sería el estudiante. El estudiante es el que va en pro del conocimiento, ¿sí? Ahí ya, digamos, se intercambian los roles. El estudiante tiene ese papel de carácter activo, el docente tendría un papel de carácter pasivo, siempre guiándolo, pero la participación activa sería la del estudiante. Un ejemplo que se les puede brindar de eso podría ser cuando ustedes realizan una exposición, ¿sí? Sobre determinado tema, o que ustedes realizan una actividad frente a determinado tema. ¿Listo? Tenemos esta que sería la fuente social. ¿Qué me colabora leyendo lo que es la fuente social? Análisis de la sociedad, de sus problemas, sus necesidades y sus características, fuente principal para las intenciones curriculares. Exacto. Aquí, como lo menciona, estamos hablando del contexto social. ¿Ustedes por qué consideran que sería de carácter importante dentro de lo que es la fuente curricular? Porque el entorno influye mucho en la calidad del deportista, ¿no? La forma de entrenar y todo este círculo deportivo.
¿Listo? Aquí el compañero hace referencia al énfasis deportivo, ¿sí? Pero entonces vamos a hacer referencia a lo que es tanto el énfasis deportivo como el contexto pedagógico, que es lo que estamos manejando, ¿sí? No es lo mismo elaborar un plan curricular para una población de estrato 1 a una población de estrato 3. Un ejemplo, ¿sí? La sociedad es totalmente diferente. Sí, la cultura, ¿no, profe? Exactamente. Nada más ustedes vean, bueno, yo les voy a poner un ejemplo de carácter singular, lo que fue, digamos, este fin de semana tuve que ir a uno de los barrios de estratos bajos acá en Bogotá, ¿sí? Y ustedes ven, digamos, la cultura, cómo ve ese tipo de población allá. Uno llega al barrio y en todas las casas, o en la gran mayoría, hay música a todo volumen, todo el mundo quiere como sobresaltar por ese aspecto, como todo el mundo está enfocado en la rumba, obviamente que no lo puedo caracterizar así, ¿sí? Vemos personas fumando marihuana como si estuvieran fumando cigarrillos ahí al frente de la casa, ¿sí? Entonces digamos que la sociedad es totalmente diferente, digamos cuando voy en un tiempo en el que trabajaba en un estrato que era de carácter 4 y allá uno no podía hacer ni siquiera un ruidito porque ya la policía le caía a uno encima, ¿sí? Entonces ahí empieza un análisis de la sociedad. Si yo voy a dictar un entrenamiento en fútbol para una población de estrato 1, ¿qué diferencia podría haber con una población de estrato 5? O una escuela ubicada en estrato 1 y una escuela ubicada en estrato 5. ¿Qué diferenciación se les puede venir a la mente? Profe, Básicamente pues la yo creo indumentaria, ¿no? la parte Digamos, social también, aquí mencionan lo que es la indumentaria, también el la parte social, el comportamiento que tienen. comportamiento de los individuos, ¿sí? A ver, nosotros por lo general, cuando nosotros hablamos de personas de estratos bajos, nosotros hacemos correlación a que ellos tienen, podríamos llamarlo así, unos problemas de carácter más específico o más influyentes en el deportista o en el estudiante, ¿no? O sea, el hecho de que de pronto los padres no puedan acompañarlos a los entrenamientos, ¿sí? O que en ese caso se pueden ver que pueden que sean golpeados por los padres o que no tengan la alimentación adecuada, a diferencia de una población de estratos altos, ¿sí? En donde obviamente no van a llegar los niños sin desayunar, donde por lo general los padres así no puedan ir a acompañarlos, llevarían lo que se les conoce como el criado para que los cuide o algún ente cercano. Lo que hablaban ustedes ahorita, nada más de los recursos, la indumentaria, ¿sí? En muchas ocasiones, en este tipo de poblaciones, lo que son estratos bajos, pues se tendría uno, dos o tres balones como para 30 pelados. En cambio, si nosotros vemos unas escuelas ya de estratos mucho más altos, ya cada uno tendría su balón y hasta sobrarían balones, ¿no? Entonces, digamos que esa fuente es de carácter fundamental. Cuando nosotros vamos a desarrollar un currículo, tenemos que tener muy en cuenta esta parte social. ¿Listo? Y tenemos esta fuente filosófica. ¿Quién me colabora leyendo esta fuente filosófica, porfa? Encuentra tres grandes perspectivas: idealismo, realismo y el pragmatismo. ¿Listo? Digamos que aquí ya nos estaríamos enfocando mucho más a lo que es, bueno, como lo menciona la parte filosófica, el idealismo, que sería básicamente hacia donde nosotros queríamos llegar, el realismo, que sería la parte neta de lo que nosotros estamos realizando, y el pragmatismo, podríamos mencionar lo que es como esa parte de carácter escondida, la cual se da dentro del contexto. Entonces, si nosotros hablamos de las fuentes del currículo, nosotros tenemos que tener en cuenta estas cuatro fuentes. ¿Por qué razón? Porque con ellas nosotros nos vamos a basar para realizar determinado currículo, determinado plan curricular, ¿sí? Nada más. Si nosotros hablamos de lo que es la fuente psicopedagógica o la fuente epistemológica, nosotros tenemos que mirar en determinada institución, o bueno, les podría, digamos, mencionar, cuando ustedes, los que ya han cambiado de trabajo, ¿sí?
Si yo voy a una escuela de fútbol, lo más probablemente es que en otra escuela de fútbol a la que yo vaya no manejan la misma filosofía o el mismo método de trabajo, ¿sí? Yo tengo que ir a adecuarme allá y tengo que hacer un currículo enfocado a cómo lo manejen allá. Eso mismo pasaría en las instituciones. ¿Mm? Podríamos colocar un ejemplo a nivel académico, de pronto, bueno, podríamos hablar de lo que es la misma universidad, ¿sí? La carrera acá de Cultura Física y Deporte. Sí, yo ingreso o yo estoy enfocado en lo que es la carrera Física y Deporte en la Universidad Inca, nada más voy a mirar lo que es el plan de estudios, no sé, pongamos lo que es la Universidad Santo Tomás. Ahí ya empezaría a haber una diferenciación. Lo que es la filosofía de la Universidad Santo Tomás es totalmente diferente a la filosofía de la Universidad Inca. Lo más probable es que los métodos de enseñanza también sean de carácter diferentes, aunque pueden haber de carácter similares, ¿sí? Entonces, todos esos aspectos se tienen que tener en cuenta al momento en el que nosotros vamos a hacer un currículo, a diseñar un currículo. Estas fuentes curriculares. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos allí en cuenta. Bueno, cuando nosotros hablamos de currículo, hay varias clasificaciones, ¿sí? Hay diferentes tipos de clasificaciones. En este momento, como les mencioné, pues es de carácter global. Solo voy a hacer énfasis en 3 tipos de clasificación curricular. Tenemos estos 3 tipos, qué pena. Uno que se llama el currículo formal o propuesto, el otro que es el currículo real o vivido, y por último tenemos el currículo oculto, que serían los 3 tipos de currículo. ¿Quién me colabora leyendo este que sería el currículo formal o propuesto? Alguien que me colabore leyendo. Planeación del proceso de enseñanza-aprendizaje con sus correspondientes finalidades y condiciones académico-administrativas. Listo. ¿Qué podemos entender de lo que acabaste de mencionar? Pues que es la planeación de cómo se va a enseñar, como los objetivos que se van a tener y lo que es referente hacia lo administrativo de esa, pues de ese aprendizaje, sí, de esa construcción de ese aprendizaje. Exactamente. Digamos que cuando nosotros hablamos del currículo formal o el currículo propuesto, podríamos hacer correlación a esto que ustedes ven acá. Este es el currículo formal, ¿sí? Que tiene la universidad. ¿Quiénes son los entes encargados de realizar o planificar ese proceso de enseñanza-aprendizaje? Entonces ahí ya vemos lo que son las condiciones académicas y la parte administrativa, ¿sí? Digamos, si ustedes ven este currículo formal, es el que la universidad de forma formal, valga la redundancia, está presentando ante la sociedad. Este primer currículo, ¿sí? Este es el que se le presenta a ustedes como estudiantes, el que se nos presenta a nosotros como docentes, el que tiene conocimiento el director, los directivos de la universidad. Este sería el currículo de carácter formal. ¿Listo? Tenemos el currículo real o vivido. ¿Quién lee lo que es el currículo real o vivido? ¿Hay alguien que me colabore? Rápido, es una lectura sencilla. Currículum real o vivido. Puesta en práctica del currículum formal con las inevitables y necesarias modificaciones que requiere. ¿Qué podemos mencionar sobre lo que acabaste de leer? Es como una especie de evaluación al currículo formal, lo que yo entiendo. Porque dice Bueno, que necesita inevitables y necesarias modificaciones que se requieran. listo. No sería tanto una evaluación, pero entonces tenemos en cuenta lo siguiente. Aquí hablamos del currículo real o vivido que vamos a poner en práctica, ¿qué? Lo que habíamos mencionado, el currículo formal.
En este caso, nosotros vamos a poner en práctica este currículo que tenemos acá. Entonces, ejemplo, yo voy a poner en práctica lo que es el currículo de historia de la cultura física, que ahí podríamos estar entrando a lo que es el plan de la asignatura, pero nosotros lo llamamos currículo real oído. ¿Por qué razón? Porque puede pasar, digamos, lo que pasó el semestre pasado, en donde, ejemplo, una asignatura como lo que es fútbol, que es de carácter teórico-práctica, ¿sí? Se supone que tendría que ser un 50% teórica y un 50% práctica. ¿Qué sucedió al momento de realizar el currículo o ponerlo en práctica el semestre pasado? Se tuvo que hacer creería yo, un ejemplo, un 70% de carácter teórico y un 30% de carácter práctico porque no se podía realizar más. Ese sería el currículo real como tal. ¿Cómo se está desarrollando específicamente este currículo? ¿Sí? ¿Sí me hago comprender por ese lado? Sí Sí, comprende, señor. digamos, que sería el Sí, currículo. profe. Digamos, ¿cómo me podrían brindar ustedes un ejemplo? Pues, por ejemplo, con esta situación, ¿no? Digamos, lo que estabas mencionando, un 70% teórico, un 30% práctico. Por ejemplo, el año pasado, el semestre pasado, pues había un currículum que era el real, que era el que estaba especificado, pero tuvo que modificarse por la situación del virus. Entonces, pues, eso es lo que se está Exactamente, viviendo, ¿no? exactamente, que ese ya lo conoceríamos como el currículo real, ¿sí? Hay algo que está planteado, ¿m? Y el currículo real es lo que netamente se está dando. Entonces, bueno, de pronto les podría poner de pronto un ejemplo a los que están viendo Paralimpismo conmigo. ¿Sí? Nosotros tenemos ahí un currículo, un plan de estudios que desde el primer día que yo se los presenté les dije, listo, esto no lo vamos a ver según lo que mencionaba ahí el plan de estudios, más bien vamos a ver es esta otra situación, ¿sí? Entonces, ¿qué sería el currículo real? El currículo formal, podríamos mencionar que es esa guía que nosotros tenemos, pero ya el currículo real es lo que netamente estamos realizando, ¿ok? Y por último tenemos el currículo oculto, que aquí, bueno, se los veo ya de forma rápida, que en contra del formal, iría en contra del formal, ya que no se contempla en los planes de estudio. ¿Qué entienden ustedes en este caso por currículo oculto? Es como una especie de, haz de cuenta que el docente o, sí, el docente considera que hay algo en el plan curricular que no, digamos con lo de paralimpismo, pero un poco más extremo. Ya no es tanto ir como más por una cosa que por la otra, sino directamente usted como docente meter algo diferente a lo que está en el estipulado. No sé si me hago entender. Exactamente. Vamos los otros compañeros, ¿qué opinan? ¿Sí comprendieron lo que dijo el compañero? Sí, profe, pues en mi caso es que a través de, o sea, de por decir de lo que se está viviendo, buscar medios y buscar formas en las cuales uno pueda aplicar algo de lo que está viendo, como lo mencionan en paralimpismo. Eh, o sea, buscar el entorno, poner en práctica pequeñas cosas que uno ve con la familia en primera instancia, que es de pronto el círculo directo con el cual uno está interactuando. O sea, es como generar esa, o sea, afianzar los conocimientos y poner a pensar más allá de lo que uno le están diciendo, ¿no? Exacto. Digamos que ahí ya estaríamos hablando de, como mencionan, nosotros ya no hacemos énfasis en el currículo formal. O sea, ya no estaríamos haciendo énfasis en este currículo que se está mostrando acá como tal, sino ya dependiendo de las necesidades que se tengan como tal, ya vamos a implantar un currículo que se le conoce como currículo oculto, ya que estamos trabajando bajo este currículo supuestamente, pero lo vamos a hacer de forma oculta, vamos a implantar otras temáticas. Digamos ustedes, ¿cómo me pueden dar un ejemplo en el mundo deportivo sobre los tres tipos de currículo? Cojan un deporte X, el que ustedes manejan, y me dan un ejemplo. A ver, ¿quién me brinda un ejemplo sobre los tres tipos de currículo?
A ver, Dayana, ¿me podrías brindar un ejemplo de los tres tipos de currículo, por favor, en el área que tú manejas? Pues en la parte, digamos, pues de mi trabajo como entrenadora de gimnasio, el primero sería pues la parte de planeación, que es como hacerle el programa de entrenamiento a la persona, planificado, digamos, a sus objetivos, todo como ella lo desee, digamos, si tiene enfermedades, también tenerlo en cuenta. Ok, ese sería el Y currículo formal, ¿no es cierto? sí, señor, el formal. Ok, Y perfecto. el real o vivido, pues creo que ahorita, pues por la situación, pues nos ha tocado de forma virtual. Listo, esa sería la Entonces, pues forma. ya, Dale, continúa. ya es como más diferente, digamos, para que ellos aprendan, pues ya que uno no está allá con ellos, digamos, corrigiéndolos más. Y que, digamos, a las personas de la tercera edad se les dificulta un poquito la manera de las redes sociales y cómo manejar esa parte. Ok, perfecto. ¿Y cómo podríamos ver reflejado de pronto ahí el currículo oculto? Mm, ¿A alguien se le viene ahí de pronto cómo podrían ver reflejado con el ejemplo que nos dio Dayana el currículo oculto? Profe, yo creo ¿Cómo? que quizás la manera que opte, digamos, Dayana para que esté bien su entrenamiento o, no sé, un seguimiento, de pronto que ella le dé un extra, no sé, una aplicación o nutrición, qué sé yo, para que esas, pues para que sea mucho mejor el método, digámoslo así, que ella use para que aprendan o para que hagan el ejercicio. Ok, perfecto. Digamos que ese podría ser un ejemplo, ¿no? Recuerden que el currículo oculto ya haría, digamos que ya nos estaríamos saliendo de ese currículo formal. Entonces, bueno, digamos aquí la compañera mencionaba que de pronto el hecho de que ellos tuvieran una aplicación. Entonces, en el currículo formal, digamos, como lo mencionaba Yana, pues es la planificación que nosotros hacemos en el inicio. ¿Sí? Tenemos un objetivo. No sé, entonces una persona de la tercera edad, listo, vamos a fortalecer lo que son las rodillas porque sus articulaciones están mal. Ese es el objetivo como tal. Entonces, para ello vamos a trabajar 3 veces a la semana lo que es el cuádriceps, lo que es el isquiotibial, ¿sí? Vamos a fortalecerlo. ¿Sí? Y ya con el currículo oculto, la compañera mencionaba de pronto una aplicación, ¿listo? Entonces en esa aplicación, listo. Yo tengo acá en el currículo formal una serie de ejercicios. Puede ser leg extension, vamos a hacer sentadilla, ¿sí? Leg curl, pero en el currículo oculto, entonces digamos con esa aplicación ya nos podría mencionar otro tipo de ejercicios, como, no sé, sentadilla estática, se me viene acá a la mente, de pronto sentadilla en retroversión o algún ejemplo de esos. ¿Sí? Digamos, el currículo oculto sería prácticamente realizar aspectos que no están enfocados en el currículo formal, que no están planteamente planeados en el currículo formal. Entonces, un ejemplo podría también ser, listo, el día de hoy tenemos que trabajar lo que es el cuádriceps y tenemos que hacer 3 series de 10 repeticiones. ¿Sí? Currículo oculto, listo, vamos a trabajar el cuádriceps, vamos a hacer esas 3 series, pero no van a ser de 10 repeticiones, o van a ser de 10 repeticiones, pero la vamos a hacer con pausa de carácter estática cada vez que flexionemos, no sé, se me viene a la mente, ¿sí? Entonces ahí ya comprenden un poquitico más, digamos, la diferencia entre estos tres tipos de currículo, ya con el ejemplo que nos brindó allá en la compañera. Sí, señor. Perfecto. Profe, yo tengo una pregunta. Pregunta. En ese currículum oculto podría ser algunas competiciones que no estén estipuladas en la planificación propuesta o currículum formal. Perfecto. Ahí estaría, digamos, esa podría ser una ejemplificación también neta del currículo oculto. ¿Sí? Una competición que salió en un momento de la nada, no está estipulada dentro del plan de entrenamiento. ¿Sí? O digamos, si nosotros lo llevamos, digamos, al contexto pedagógico, entonces un ejemplo, digamos, en esta asignatura, podríamos mencionar, que yo les diga, listo, el día de hoy voy a realizar un quiz. Eso ya estaría dentro de lo que es el currículo oculto, porque no estaba estipulado en ese plan de estudios que yo les mostré a ustedes en un indicio, ¿no?
o de pronto las actividades que se tenían predestinadas desde un inicio. Entonces, eso podría ser otra ejemplificación. ¿Listo? Entonces, para responder a tu pregunta, sí. ¿Ok? Listo, profe. Bueno, aquí tenemos lo que son los elementos básicos del currículo, ¿sí? Que estarían correlacionados con esta última definición que habíamos mencionado. Entonces, cuando nosotros hablamos de los elementos básicos del currículo, nosotros tenemos que responder las siguientes preguntas, que sería el qué enseñar, cómo enseñar, cuándo enseñar, qué y cuándo evaluar. Entonces, cuando nosotros hablamos de el qué enseñar a ustedes, ¿qué se le viene a la cabeza? ¿Qué se le viene a la mente? Los temas a exponer, ¿no? Del docente. Ahí podríamos hablar de lo que es la temática, ¿no? Digamos, si nosotros hablamos del qué enseñar, aquí tenemos el qué enseñar, ¿sí? Digamos, si nosotros vemos este currículo de forma macro, este plan de estudios, tenemos 59 asignaturas que son el qué enseñar. Compañera hablaba de los temas, ¿sí? Cuando nosotros ya enfocamos en una asignatura de carácter específico, aquí como en la carrera, entonces tenemos esto que sería el que enseñar. Electiva en filosofía, comprensión y producción textual, anatomía humana. ¿Ok? ¿Cómo enseñar? Aquí ustedes, ¿qué harían con relación en cómo enseñar? Va en la estrategia, lo que estamos hablando ahorita de los modelos pedagógicos, ¿no? Listo, estaría correlacionado con los modelos pedagógicos, más específicamente lo que es la metodología. ¿Sí? Nosotros ahí podríamos hablar de lo que es la metodología de enseñanza. Cuando ustedes hablan de la metodología de enseñanza, ¿qué se les viene a la mente? La forma en cómo el docente interactúa con sus estudiantes. Ok, Cómo- la forma como el docente interactúa con sus estudiantes. Buena propuesta. Si nosotros hacemos correlación a un entrenamiento, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser su metodología de entrenamiento? ¿Quién me da un ejemplo de un tipo de metodología? La tradicional, ¿Listo? ¿Cómo sería la provisional? Danos el ejemplo, por favor. ¿Cómo la defines? ¿O cómo no se ejemplificas netamente dentro de un entrenamiento ese tipo de metodología? Bueno, ¿quién podría ejemplificar otra metodología? Digamos con el ejemplo que nos brindó ahorita Dayana, ¿cómo podrían ahí ejemplificar una metodología? ¿Qué se les viene a la Profe, mente? pues no Dale. sé, yo manejo fútbol, no sé, digamos dentro de un macro ciclo de entrenamiento, digamos, empezarlo con una pretemporada o una preparación, no sé, general, y mientras que avanzan los meses, pues llegar a lo específico, que ya sería como la técnica y la táctica, y cómo preparar al deportista para la competencia. Eso es lo que yo, pues, como que la Bueno, digamos que relación. ahí estaría más enfocados en el plan, pero digamos aquí estamos hablando de metodología, cómo enseñar. ¿Cómo enseñarías, digamos, esa pretemporada? Podríamos hablar, digamos, un ejemplo sencillo, lo que es una enseñanza de carácter directa, en donde ustedes únicamente dan la indicación y el entrenando sigue lo que ustedes mencionan, ¿sí? Digamos ahí para que lo tengamos en cuenta. Metodología, ¿cómo vamos a desarrollar nosotros nuestras clases? Ah, profe, entonces ahí sería como los modelos, ¿no? Como el constructivista, el conductista, o estoy equivocado. Digamos, el Exactamente. constructivista. El constructivista entonces sería, digamos, en la pretemporada como generar esa confianza que debe haber entre el deportista y, digamos, el entrenador, ¿no? Y digamos que él empiece como a participar con los ejercicios y digamos que el cuerpo se adapte, digamos, como tal a la pretemporada para que llegue de mejor forma
pues el rendimiento y la planificación dentro de un año. Exacto. Allá, digamos, podríamos mencionar lo que estás diciendo, ¿no? Esa interacción entre lo que es el deportista y el entrenando, ¿sí? Entonces, ¿cómo le voy a enseñar yo a mi deportista a que desarrolle, no sé, la potencia muscular en miembros inferiores? ¿Mm? Entonces, ahí ya hablabas de lo que eran los modelos. Lo podemos hacer de forma activa, en donde el deportista, se me ocurre en este momento un ejemplo, listo, vamos a realizar, no sé, 15 saltos de forma explosiva para que él desarrolle la potencia muscular en miembros inferiores con un descanso de 4 minutos entre cada serie, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta. ¿Cuándo enseñar? ¿Qué se les viene cuándo enseñar? Ya el ejemplo dio el compañero de un ejemplo de lo que es el cuándo enseñar. En el mundo Profe, deportivo, dale. pues ahí sí sería pues lo que yo estaba hablando, ¿no? Lo de la pretemporada, lo de, digamos, como las fases de preparación que se debe tener durante una planificación deportiva, ¿no? Exactamente. Ahí ya, como lo mencionaba el compañero, digamos esas fases que se deben tener, que nosotros o bueno, ustedes las manejan más específicamente cuando hacen su macrociclo, ¿sí? ¿En qué momento vamos a empezar con la pretemporada? ¿En qué momento va a ser un entrenamiento de carácter específico? ¿Sí? La precompetencia. Entonces ahí, ¿cuándo enseñar específicamente determinados temas? Profe, y pues no sé, digamos de manera, tengo una pregunta, o sea, de manera pedagógica se podría ver, digamos, lo que es las edades de escolar, preescolar, tiene que ver eso con, digamos, con cuándo enseñar, digamos, saber, Ahí sí digamos, en estaría netamente involucrado, digamos, podríamos ahí traer a correlación a lo que es Jean Piaget, ¿no? El cuándo enseñar. ¿Cuántas etapas manejaba o propone Jean Piaget? ¿Recuerdan cuántas etapas propone Jean Piaget? 5. Bueno, podríamos mencionar, netamente son 4, pero la quinta, bueno, podría estar ahí implícita, ¿sí? Pero entonces él propone las 4 etapas. En cada una de esas etapas tiene que haber un aprendizaje, una enseñanza de carácter específico dependiendo de la edad que va teniendo el niño, ¿no? Entonces ahí estaría enfocado con el cuándo enseñar. Es totalmente diferente si nosotros le enseñamos a leer a un niño de 6 años que a un adulto que tenga 40 años, ¿no? ¿A quién se le va a facilitar más el hecho de aprender a leer? Al niño. Exactamente, ¿no? Al niño, porque él está en esa etapa de recepción, en donde está en esa etapa neta de aprendizaje, ¿sí? Todo lo que él toma, lo va aprendiendo, lo va asimilando, diferente a un adulto de 40 años, ¿sí? Un adulto de 40 años ya le queda mucho más complicado porque no está en esa etapa de asimilación, de aprendizaje, de asimilar todo ese conocimiento que está adquiriendo, ¿sí? Entonces sí estaría enfocado con lo que menciona el compañero. Y ya tenemos el qué y el cómo y el cuándo evaluar. Ahí ya en el mundo deportivo, ¿ustedes cómo podrían ejemplificar esto? Esto sí creo que es de forma más sencilla. Cuéntame. Profe. ¿Listo? Un test, ¿sí? Ahí, bueno, ustedes tienen conocimiento de los 3 tipos de evaluación que se tienen de forma global. Que nosotros hablamos. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de un test, si nosotros hacemos un test al inicio, ¿qué tipo de evaluación estaríamos realizando? O sea, en muchas ocasiones llega un deportista nuevo de donde ustedes trabajan, o bueno, si ponemos, digamos, el ejemplo de la compañera que trabaja como entrenadora en un gimnasio, ¿qué es lo primero que se le realiza a la persona o al deportista? Una valoración. Una valoración en donde estaría involucrado el test. Nosotros hablamos primeramente de lo que es una evaluación. ¿Cómo se le conoce ese tipo de evaluación? Una evaluación de carácter diagnóstica, ¿no? Que muy probablemente ustedes le pudieran haber realizado cuando ustedes iban a ingresar a la carrera, o no sé de pronto si la hicieron o no la hicieron. ¿Listo? Entonces estos son los elementos básicos que debe tener un currículo como tal.
El qué enseñar, que ya mostramos el ejemplo, cómo enseñar, cuándo enseñar, qué y cómo evaluar. ¿Sí? Aquí se les muestra, digamos, los elementos básicos del currículo, aunque esto dependiendo también de la fuente que uno tome, pero aquí les doy lo que son los más sencillos, ¿sí? Que era lo mismo que nosotros estábamos hablando anteriormente. Los objetivos que estarían involucrados netamente hacia donde nosotros queremos ir, hacia donde nosotros dirigimos el aprendizaje o el enseñar, lo que vamos a enseñar como tal, los contenidos que hablábamos que era el que enseñar, la metodología que mencionamos que era el cómo enseñar y por último tenemos la evaluación, ¿no? Entonces, si nosotros miramos acá los objetivos, ustedes, por lo general, ustedes tienen presentes los objetivos. En el contexto académico, creería que lo tienen presente en todo momento. Nada más cuando ustedes van a desarrollar un trabajo o una actividad, ¿sí? Lo primero que ustedes pueden plantearse es los objetivos que ustedes van a alcanzar. ¿Mm? Entonces, ¿quién me colabora leyendo estos aspectos que se mencionan acá? Define lo que se quiere conseguir, el para qué de la acción educativa. ¿Listo? Entonces, creería que esto está... Ayuda, Dale, continuar. Lee los primeros y ya hablamos. ayuda a clarificar para qué debe ser apto el estudiante cuando el programa finalice. Son una guía para el desarrollo y orientación del aprendizaje. Se plantea en términos de competencias y capacidades, concentrados en el estudiante, lo que se aprenderá, el objetivo o tema y cómo se va a realizar. Perfecto. ¿Qué pueden mencionar de lo que acaba de leer el compañero referente a los objetivos? ¿Sí? Si nosotros hablamos de el programa de ustedes, ¿qué podríamos mencionar en este caso? Digamos, mire, definir lo que se quiere conseguir y para qué de la acción educativa. ¿Qué es lo que ustedes quieren conseguir en este momento como estudiantes? Esto está estipulado acá en la universidad. ¿Sí? ¿Cómo me pueden ejemplificar eso? Lo que ustedes acabaron de ver de los objetivos. Miren, aquí están centrados netamente en el estudiante, lo que él va a aprender, el objetivo del tema. ¿Sí? Ayudan a clarificar para qué debe ser apto el estudiante cuando el programa finalice. ¿Cómo ustedes lo pueden ejemplificar? ¿Para qué ustedes van a ser aptos cuando ustedes finalicen su carrera? ¿Sí? ¿Qué es lo que ustedes quieren conseguir? ¿Cómo lo pueden ejemplificar ahí de forma sencilla? Digamos, aquí les tengo la página abierta en donde ustedes pueden chequear acá. Digamos, aquí se plantean dos objetivos de carácter macro. ¿Sí? Educación del movimiento y ser entrenador o formador en distintas áreas deportivas. Exactamente. Digamos que para eso es que los están forjando en este momento, para eso es que ustedes están educando como tal, ¿sí? Estarían netamente centrados en lo que es ustedes, el estudiante, ¿sí? Entonces ahí ustedes ya pueden virar que ahí ya hablaríamos de los objetivos que no estarían netamente explícitos en lo que estábamos chequeando ahorita, que es el plan de estudios. Por eso ahí hablaríamos de ya una diferenciación entre lo que es el plan de estudios o plan de la asignatura con lo que es el currículo. Digamos, si ustedes ven nada más esta página de la universidad, ustedes podríamos mencionar que lo que tenemos acá en estos aspectos estarían dentro del currículo, harían parte del currículo. Digamos acá, hablamos del perfil del aspirante, ¿sí? Esto, cuando ustedes hablan del perfil del aspirante, ¿a qué hacen referencia? O sea, que lo podríamos correlacionar con esa evaluación diagnóstica inicial. ¿A qué hace referencia el perfil del aspirante? A lo que nosotros, digamos que
con la perspectiva de la universidad, ¿no? De querer aprender, ya sea como entrenadores o como profesores o así. Exacto. Podríamos hablar que es un previo, ¿no? Es algo previo al indicio que ustedes van a tener, ¿no? ¿Qué es lo que se aspira que tiene o qué es lo que se desea que tiene el aspirante? ¿Sí? ¿Cuáles son, digamos, con las expectativas que el aspirante viene? Una de las expectativas creería que la más eh, relacionada que podríamos mencionar es sobre el hecho de que le guste la actividad física y el deporte, ¿no? Entonces, ahí ya estaríamos viendo, digamos, cómo se ven los objetivos como tal. Y tenemos acá lo que es el perfil del egresado. Cuando nosotros hablamos del perfil del egresado, aquí podríamos nosotros ver, digamos, nada más, digamos, este segundo aspecto que les menciono acá, ¿sí? ¿Para qué va a ser apto el estudiante cuando finalice el programa? ¿Mm? ¿Sí? Entonces podríamos ver, listo, hacia dónde va dirigido lo que es la educación en este caso, y está netamente centrado en lo que es el estudiante. Nosotros tenemos un perfil del egresado, que es este, ¿sí? Ya hace ahorita estábamos hablando de que se enfoca en dos aspectos, que uno era el componente motriz, el otro era el entrenamiento deportivo, pero entonces digamos, mire, acá tiene el perfil del ingresado, ¿sí? Entonces aquí se caracteriza por la independencia, la creatividad, capaz de resolver problemas de la cultura física en el país, desarrollo, ¿sí? Entonces ahí ya estaría centrado todo ese plan curricular en ese perfil, en donde ustedes, listo, nosotros vamos apenas salgamos, tenemos la capacidad de hacer todos estos, resolver problemas de la cultura física en el país, ¿sí? ¿Cuál podría ser un problema de la cultura física en el país? El sedentarismo. Listo, podríamos hablar del sedentarismo. ¿Mm? ¿Y cómo ustedes lo resuelven en ese caso? Ustedes ya tendrían la capacidad, ¿cómo lo pueden estar resolviendo? Entonces ustedes van a estar en la capacidad de hacer ese tipo de cosas, nada más. Un problema de cultura física en el país que nosotros podríamos mencionar era el que estábamos hablando anteriormente, los estratos sociales acá, los estratos socioeconómicos. ¿Sí? Si yo voy a dictar una clase a un estrato 1, tengo que acoplarme a esa clase. ¿Cómo voy a resolver eso? Solo tengo 3 balones para 30 niños. Entonces ahí ya se me está presentando un problema. Yo voy a estar ya bajo todos los conocimientos que he adquirido en la capacidad de resolverlos. ¿Listo? Entonces, para que tengamos en cuenta que los objetivos estarían enfocados en todos esos aspectos. Cuéntame. No, iba a decir que también, no solamente viéndolo, digamos, desde el objetos, por decirlo así, digamos, desde el material o desde los recursos con los que contamos, sino, digamos, en el aspecto de clases sociales, pues, cómo uno como docente puede ayudar a esos problemas que ellos tienen, digamos, en sus aspectos sociales, ¿no? Cómo puede, pues, inculcar, digamos, una educación mejor para ellos o cambiar un poco su pensamiento, su estilo de vida. Perfecto, digamos, perfecta la apreciación que tú estás haciendo ahí en ese caso. ¿Cómo nosotros podemos influenciar como docentes para que, digamos, que ellos tengan una percepción de vida totalmente diferente a la que están teniendo en el estrato que conviven, ¿no? ¿Cómo pueden cambiar esa percepción? ¿Sí? Digamos, mira que ahí estarías hablando también de lo que mencionan acá, ¿m? Que se está enfocando en las bases pedagógicas y en el cual ustedes ya tendrían habilidad de carácter pedagógico para que ustedes interactúen con diferentes grupos poblacionales, ¿sí? Entonces digamos que ahí ya estarían implícitos los objetivos que se están mencionando. Entonces, bueno, tener en cuenta los objetivos que serían parte de lo que es el currículo. Bueno, aquí menciono un poco cómo es la realización de los objetivos, que ustedes ya tendrán conocimiento en ello, que por lo general se hacen en verbos infinitivos, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de verbos infinitivos, ¿cómo nos podrían dar un ejemplo? ¿Cómo es un verbo infinitivo? Evaluar, incentivar, motivar. Exactamente, perfecto. Ahí estaría bien explicado o la ejemplificación de carácter perfecto. ¿Sí?
Entonces tenemos que los los objetivos se plantean por lo general de esa forma. Entonces si yo, digamos, les pongo acá, vamos acá donde está la asignatura. Entonces, semana 4. Nada más miren cómo empieza el objetivo de esa semana. Identificar en el contexto nacional las leyes implícitas, ¿sí?, que corresponden a la asignatura. ¿Ok? Entonces, como los mencionamos, tenemos lo que son los contenidos. Ustedes ya hablaron de los contenidos, ya mencionamos que los contenidos en este caso serían prácticamente este plan que vemos acá, ¿sí? Entonces, bueno, para que ustedes tengan acá en cuenta, pues como lo mencionábamos, era el que enseñar, ¿sí? Importante tener en cuenta estos aspectos. ¿Qué herramientas e instrumentos vamos a utilizar para esta enseñanza? ¿Cómo nos podrían, digamos, ejemplificar ese aspecto? Si yo les menciono una asignatura, como lo es, vengan acá, fisiología del ejercicio, ¿cómo podrían ustedes ejemplificar en fisiología del ejercicio, que esas ustedes ya se supone que la vieron, esto que mencionamos acá? Fisiología del ejercicio es que enseñar. ¿Qué herramientas e instrumentos vamos a implementar en fisiología del ejercicio? ¿Qué me puede dar un ejemplo? A ver, Kevin Zambrano, ¿me puedes dar un ejemplo, por favor? Kevin, ¿sí está presente? Sí, señor. Entonces, ¿cómo me podrías dar un ejemplo, digamos, de las herramientas e instrumentos para el fin de qué es enseñar correlacionado con la asignatura que les acabo de mostrar? ¿Qué sería fisiología del ejercicio? Esa asignatura ya la vieron, ¿no es cierto? ¿O estoy equivocado? Sí, sí, señor. Entonces, un ejemplo, una herramienta que nosotros vamos a utilizar en fisiología del ejercicio. Profe, pues a nosotros cuando la vimos nos enseñaron una aplicación que se llamaba Kinovea, Ah, bueno, que esa Kinovea, servía para, para hacer pues, el para medir análisis de el salto. movimiento, ¿no? O sea, Exacto. Kinovea, en donde nosotros hacemos un análisis de movimiento. Esa sería una herramienta que nosotros podemos utilizar para esa enseñanza, ¿no? Utilizar esa herramienta de Kinovea. Ahí nosotros vemos lo que es la fisiología del ejercicio, ¿sí? Nada más también, bueno, todos los test que ustedes pudieran haber conocido durante esa asignatura para medir lo que es el VO2 máximo, ¿qué podríamos nosotros, qué herramienta podríamos utilizar? Si nosotros lo hacemos de forma convencional, lo que son Una exposición. Directos e indirectos. ¿listo? Bueno, la compañera menciona que las exposiciones pueden ser también herramientas o instrumentos que podemos utilizar dentro de lo que es el aprendizaje de ese contenido, y la otra compañera estaba mencionando lo que son los test directos e indirectos. Eso también sería herramientas o aprendizajes. ¿Listo? Bueno, entonces aquí también tener en cuenta que los contenidos estarían físicamente enfocados a 3 aspectos, que son el saber hacer y el saber ser. ¿Sí? Nosotros ya vimos un poquito la primera clase, si no estoy mal, que les hice una breve introducción a lo que era eh, la pedagogía de la cultura física, más específicamente en la educación física. Nosotros vimos cómo se veía reflejado lo que es el saber hacer y el saber ser. Cuando nosotros hablamos del saber, ¿a qué hacemos referencia? Y aquí no se los menciono. Entonces, recuerden que la primera sesión yo les mencioné unas competencias que se tenían dentro de los lineamientos curriculares de educación física. ¿Sí la recuerdan o no la recuerdan? Los lineamientos. Sí, yo les mostré a ustedes de pronto este documento y les mostré lo que eran las competencias, ¿no?
¿Listo? Que hablábamos 3 de carácter específico. Que estarían netamente relacionadas con eso. Miren, ¿recuerdan estas competencias? Que era la competencia motriz, competencia Sí, profe, específica. sí. ¿Listo? ¿Cómo lo podríamos, digamos, relacionar con lo que menciona acá en los contenidos? Saber, saber hacer, saber ser. Cuando nosotros hablamos del saber, ¿ustedes qué entienden por el saber? El conocimiento. Conceptos. ¿Listo? Aquí hablaron del conocimiento, ¿sí? Lo que nosotros adquirimos como tal, ¿sí? Podríamos aquí hablar de lo que es los conocimientos de carácter conceptual. ¿Cómo podríamos ejemplificar eso en el área que ustedes manejan? Un saber en el área que ustedes manejan. La planificación. ¿Listo? Planificación, podría ser un saber, ¿sí? ¿Cómo sería en ese caso el saber hacer? La ejecución, ¿no? La técnica y ello. Si nosotros tenemos lo que es la planificación, el saber hacer ya sería llevar a cabo esa Como planificación. la metodología, profe. Exacto, digamos, ese conocimiento que nosotros tenemos, ¿cómo lo llevamos a cabo? ¿Sí? De pronto aquí les pongo, bueno, aquí en unos muñequitos, ¿sí? Digamos, tenemos 10 pasos para construir una casa. Ese sería el saber, ¿sí? Esos 10 pasos para construir la casa. El saber hacer, ¿qué es? Ya implementar esos 10 pasos para empezar a construir esa casa, ¿sí? Y por último tenemos el saber ser. ¿Qué entienden ustedes por el saber ser? Es ya como más lo de uno, ¿no? Como las cosas integrales o las actitudes de uno como persona. Sí, la forma en la cual se transmite, ¿no, profe? Digamos, cuando nosotros hablamos de ese saber ser, es como nosotros nos comportamos ya frente a la sociedad, como nosotros dentro de nuestra forma individual nos comportamos en la sociedad, que aplicamos esos dos conocimientos previos, el saber y el saber hacer, pero ya enfocándonos en nuestro comportamiento como personas. Digamos, acá yo les hablo de los 3 componentes que tienen los lineamientos curriculares de educación física a nivel nacional. Uno es el componente motriz, que estaría relacionado con ¿qué? ¿Con lo cual de los 3 saberes que vimos? Estaría Saber relacionado. hacer. Listo, podríamos estarlo involucrando con el saber hacer, pero previo estaríamos involucrándolo con el saber, ¿sí? O sea, tenemos una competencia motriz. El saber puede ser, listo, corra. Eso es una competencia motriz, ¿sí? O siéntese, agáchese, saber como tal. Si nosotros vemos pues, lo que es la competencia expresiva corporal, ahí con qué lo estaríamos correlacionando dentro de los 3 saberes. Con el saber hacer. Saber hacer. Exactamente, con el saber hacer. ¿Cómo lo podrían ejemplificar? Con los Es la movimientos, manera profe. como el niño, digamos, corre. ¿Listo? Con los movimientos Aquí hablan con corporales los de movimientos como el niño corre, ¿sí? Si ustedes ven a los niños, no todos los niños corren igual. No sé si de pronto a ustedes les ha pasado que ahí ya estaríamos hablando de la competencia expresiva corporal. Hay niños que corren moviendo la cabeza de lado a lado, ¿sí? Hay niños que hasta pueden correr con los brazos casi netamente estáticos. Entonces tenemos esa competencia motriz, correr, y competencia expresiva corporal, cómo se corre. O sea, pongo en práctica ese conocimiento. Y por último, la competencia axiológica corporal, que estaría relacionado netamente con ¿qué? Saber ser. El saber ser, ¿no? Entonces ahí ya vemos que yo les mencionaba de pronto en, en la primera sesión la competencia axiológica corporal que los profesores de educación física por lo general tenemos que abarcar todo lo relacionado con lo que es el cuidado personal de los estudiantes, todo lo que es el aseo y demás, ¿sí? Que estaría netamente involucrado. Que aquí digamos, bueno, aquí les pongo acá, bueno, esto es lo que está estipulado por los lineamientos. Claro que este documento y eso ya lo vamos a ver de forma mucho más específica, ahorita es para que tengan un acercamiento. Sí, digamos aquí habla lo que es, mire, la higiene corporal,
El antes, el durante y el después de la actividad física. Ahí ya es el saber ser, ¿no? Entonces la importancia de esa competencia axiológica corporal. El antes de realizar actividad física. ¿O qué me puede dar, digamos, cómo sería un antes de realizar actividad física? El calentamiento. ¿Listo? Calentamiento, pero si nosotros nos remontamos a un contexto educativo, ¿cuál podría ser ese antes de realizar actividad física? O nada más, en el contexto que ustedes manejan, ¿sí? Digamos, la compañera que hizo el ejemplo del gimnasio, que es entrenadora de gimnasio, ¿cuál podría ser ese antes? Como una evaluación de saberes previos, tal vez. Bueno, no, porque ahí no estaríamos hablando de esa parte axiológica. Acuérdense que Como la hablamos de la... disposición del deportista. Listo, la disposición podría ser una opción, ¿sí? Pero un antes Digamos de que carácter... tenga la técnica, Bueno, la técnica ya evaluar la veríamos... técnica y la forma de hacer eso. Como lo que estaba haciendo es de llegar a hacer ejercicio, por ejemplo. Eso podría ser, digamos, una competencia de carácter axiológica que estaba realizando el individuo si, por ejemplo, no comió, si acaba de comer. Entonces ahí podríamos hablar de una competencia axiológica. Un ejemplo sencillo que les iba a brindar. Nada más lo que es la indumentaria para hacer ejercicio. Ese podría ser un antes. Ustedes no van a entrenar a una persona que se presente al gimnasio, puede que tenga sudadera, pero que tenga zapatos, ¿o no? ¿Sí? Exacto. De hecho, hay muchas personas, por ejemplo, en el gimnasio que llegan del trabajo y pues llegan con pantaloneta, pero sí llegan con zapatos. O sea, no van adecuados para el ejercicio. Exacto. Y ese es un antes de la actividad física. Nosotros decimos, listo, usted quiere que realizar ejercicio, tiene que ponerse una indumentaria adecuada. Ustedes, los chicos, el fútbol, listo, va a realizar ejercicio, tiene que tener pantaloneta, tiene que tener canilleras, las medias, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Un después, ¿cuál podría ser? En esa parte axiológica corporal, en ese saber ser. De pronto el que se hace más, hidraten, comer, esas cosas. Listo, que ellos mismos se cuiden, hidraten, comer, nada más el hecho de pronto de ducharse después de haber realizado actividad física, ¿sí? El hecho de que el periodo de calentamiento, de enfriamiento sea el adecuado y no se vayan a cambiar en un lugar de temperatura, de temperatura apropiado, ¿sí? Entonces todos esos aspectos a tenerlos en cuenta. Entonces digamos que eso tiene que estar implícito en los contenidos, especialmente lo que es el saber hacer y el saber ser. ¿Listo? Bueno, aquí les doy un ejemplo de, por lo general, cómo se articulan o se hacen los contenidos o la organización del contenido. Si ustedes ven aquí, está secuenciado, compartido en red y integrado. Si nosotros podemos, bueno, ¿qué entenderían ustedes por contenido secuenciado? Es Bueno, como algo seguido. En ¿listo? orden. Algo seguido. ¿Qué dijiste, Ever? Que hay un orden, profe. ¿Listo? Que hay un orden. Bueno. Entonces, exactamente, cuando nosotros hablamos de secuencia, podríamos hacer referencia a una escalera, ¿no? ¿Sí? Vamos yendo paso a paso para ir subiendo. ¿Mm? Entonces, que va en un orden de carácter específico. Contenido compartido, ¿qué se les puede venir? A ver, alguien que no haya participado en el momento. Quiero escuchar más voces. De pronto, a ver, Luca, ¿ya participaste? Lucas, ¿qué entiendes por compartido? Lucas, ¿sí está? Erika, ¿qué entiendes por contenido compartido?
Ahora me surge la duda si me están escuchando o no me están escuchando. Sí, profe, ahí se le escucha sí. bien. Ok, ¿qué entienden por contenido compartido? Diferentes ideas. Profe, que es de parte y parte. Listo, podríamos mencionar que es de parte y parte. Ya ahí hablaríamos de que no está secuenciado, ¿no? Que no tiene un orden en específico, ¿sí? Un ejemplo que se podría brindar, digamos, bueno, no sé cómo, no sé si lo está manejando en este momento. Si nosotros vemos acá el plan de estudios de la universidad, vemos que está secuenciado. Nada más miramos lo que son electivas. Electiva 1, electiva 2, electiva 3, ¿sí? Ahí estaría secuenciado. Si nosotros hablamos de contenido compartido, podríamos mencionar, bueno, creo, ahí sí me corregirán porque no estoy seguro, los que son pasantes del SENA, ustedes tienen la oportunidad o la opción de inscribir tanto electiva 1 como electiva 2, o estoy mal, ¿sí? O sea, no tienen necesidad de que sean netamente secuenciados. Solo vemos selectiva 2. Listo. O bueno, un ejemplo con pedagogía de la cultura física. ¿Sí? Ustedes podrían escribir en el mismo semestre ambas asignaturas. No, señor. No. No, Bueno, profe, entonces siempre son necesitamos. como prerequisito, no dejan. Ah, listo, perfecto. Entonces, no, entonces ahí no estaría involucrado lo que es el compartido. ¿Listo? Entonces, bueno, compartido es como lo digamos lo que muestra acá esta imagencita, en donde el contenido no tiene que tener una secuencia de carácter, llamémoslo así, de carácter lógico, entre comillas, sino yo puedo ir viendo en una asignatura diferentes temas al mismo tiempo que vayan enfocados hacia un mismo fin, ¿sí? Diferenciarlo al secuenciado. Un ejemplo podría ser matemáticas. Por lo general uno ve primero lo que es sumar, después restar, después multiplicar y por último dividir, ¿sí? Cuando la hablamos de compartido podríamos estar involucrando el hecho de sumar con resta y al mismo tiempo irle involucrando aspectos de la multiplicación, ¿ok? Profe, pues por ejemplo, digamos, un ejemplo de eso de compartido podría ser en la propia educación física, digamos, el desarrollo de las habilidades básicas, motrices básicas. Exacto. Digamos, uno ir enseñando a correr, a lanzar, y esas cosas se complementan una con la otra. Exacto, digamos cuando nosotros realizamos una serie de ejercicios que no únicamente están involucrados en una sola competencia, ¿no? Sino que están al tiempo que vamos realizando un ejercicio, estamos desarrollando las diferentes habilidades. Digamos, muy buen ejemplo que el que coloca. ¿Listo? Tenemos la organización también en red, que es como el ejemplo que les muestro acá, ¿sí? Que podría ser muy similar al compartido, al tiempo que también, bueno, estaría el integrado, que sería similar al red. ¿Sí? No sé de pronto si ustedes han visto en diferentes, de pronto otros programas de otras universidades, si de pronto manejan este tipo de contenido, de organización del contenido. Aunque únicamente pues sería referencia a cómo está organizado. Aquí nosotros especificamos que el contenido estaría organizado de forma secuenciada, ¿no? En nuestra universidad. ¿Ok? Bueno, aquí ya nosotros hicimos un poco de énfasis en lo que era la metodología, ¿no? Entonces, esos son los aspectos a tener en cuenta, los principios metodológicos, las estrategias y técnicas que nosotros elaboramos durante esa enseñanza, ¿sí? Las actividades y experiencias de aprendizaje. ¿Ustedes cómo podrían dar un ejemplo? Bueno, traigamos a correlación esta misma asignatura. ¿Cómo podrían dar un ejemplo de actividades y experiencias de aprendizaje dentro de Pedagogía de la Cultura Física 2? Profe, pues según la experiencia que tuvimos el Profe, pues semestre con el pasado mismo hecho viendo del pedagogía. video que hicimos en inglés, Listo, aquí el compañero menciona que el video que hicieron en inglés, que estabas mencionando tú ahorita también, del semestre pasado, que Ah, profe, que pues con las experiencias del semestre pasado, con los que vimos pedagogía de cultura física 1. Entonces ok, digamos que llegamos con suficientes bases para ver esta materia. listo las experiencias. Entonces ahí podríamos implicar, digamos un ejemplo, como lo mencionaba el compañero, puede ser la actividad que nosotros, que ustedes realizaron en inglés, ¿sí? Como esas experiencias de aprendizaje. Recursos y materiales,
Digamos, en este caso, ¿cuál sería el recurso y material más utilizado que estaría enfocado dentro de lo que es la metodología? El computador. Sí, exacto. Digamos lo que es el El internet del computador, computador. el internet, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de organización didáctica, ¿qué se les viene a ustedes en la mente? Que estaría muy Como relacionado. las herramientas. La presentación. ¿Listo? La compañera habla de las herramientas, el compañero habla de la presentación. Digamos que ahí podríamos estar involucrando las dos, ¿no? Pero entonces sí, esa es la organización que nosotros le vamos a dar, digamos en un entrenamiento, esa organización didáctica, ¿ustedes cómo la pueden reflejar? ¿Cómo la pueden ejemplificar? Profe, pues no sé, digamos con los conos, con los balones, digamos con los circuitos que se hacen durante un ejercicio, Listo, ustedes ¿no? tienen una planificación previa, ¿no? Entonces ustedes dicen, listo, primeramente voy a hacer este ejercicio en el cual ellos van a calentar, van a trotar dándole 5 vueltas a la cancha, seguidamente ellos van a hacer un estiramiento y vamos a empezar a hacer, bueno, desplazamiento en zigzag por medio de los conos. Ahí ya empezaría una organización de carácter didáctica, ¿no? Entonces, ¿qué materiales, qué recursos voy a utilizar en cada una de esas actividades que están organizadas previamente? ¿Sí? Entonces, ¿cómo me podrían, digamos, ejemplificar? Bueno, volvamos nuevamente al ejemplo del gimnasio. ¿Cómo me podrían ejemplificar esa organización didáctica? Ahí ya tenemos lo que son los métodos, los materiales, ¿sí? Los recursos que nos vamos a utilizar. Esa organización didáctica, ¿cómo la pueden ejemplificar en un entrenamiento en el gimnasio, con el ejemplo que veíamos? ¿Con las rutinas? ¿Con las ¿Listo? rutinas, profe? Bueno, la rutina es la planificación, pero esa organización didáctica sería que la ejecución ya netamente de esas rutinas y cómo voy a desarrollar cada uno de los ejercicios. ¿Cuál va a ser la didáctica de cada uno de los ejercicios que voy a desarrollar, ¿no? ¿Sí? Por ende, no voy a hacer el mismo desarrollo para hacer una sentadilla isométrica a hacer, no sé, un, un leg extension, ejemplo. ¿Sí? Entonces ahí para que lo tengamos un poco en cuenta. Bueno, aquí hablamos un poco de la evaluación, que también ya les hice un poco de énfasis, ¿sí? Pero entonces, que es un tema que también nosotros vamos a ver más puntualmente, ¿sí? ¿Quién me colabora leyendo, digamos, estos aspectos que tengo acá mencionados, por favor? Identificar características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje del estudiante para mirar su avance. Proporcionar información básica sobre el estudiante, suministrar información para implementar estrategias pedagógicas y apoyar a los estudiantes en sus debilidades y desempeño. Promoción de estudiantes. Listo, ¿qué pueden mencionar de lo que acaba de leer el compañero? Digamos que esto es de forma muy global. Damos nada más este primer aspecto que mencionó, identificar características personales, ¿sí? Los intereses de los estudiantes. ¿Sí? Eso cómo estaría netamente, o bueno, esto podríamos llamar que son de las funciones de la evaluación, ¿sí? El ejemplo que les brindaba, proporcionar información básica sobre el estudiante, ¿sí? Ahí podríamos hablar lo que es la evaluación de carácter diagnóstica. Cuando ustedes ingresan a una nueva asignatura, a un nuevo curso, ustedes pueden ver esa evaluación de carácter diagnóstica. Se les hace una evaluación a ustedes cómo vienen. Un ejemplo, lo que yo les hice en la primera clase, que les hice unas preguntas de carácter sencilla, ¿sí? Nada más, digamos, les compartí este documento, les pregunté si ya lo habían trabajado anteriormente, si tenían conocimiento sobre lo que era netamente la educación física, la ley 115, cómo estaba involucrada. Ahí ya les estaba haciendo una evaluación de carácter diagnóstica. Ahí ya estaba adquiriendo información básica de cómo ustedes venían a esta asignatura, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, miren aquí, suministrar información para implementar estrategias pedagógicas. Ahí ustedes cómo lo podrían ver reflejado.
Pues con digamos, con la clase como tal o con las guías, con las cosas que se nos da para facilitar el aprendizaje y la clase, ¿no? Exactamente, digamos, como lo menciona la compañera, digamos, el hecho de estrategias pedagógicas, cuáles son las guías que voy a utilizar, cuáles son las estrategias. Si yo veo que una clase de carácter convencional no está dando resultado con ustedes, ¿sí? En donde puede ser que vea que se pueden estar durmiendo, aburriendo y demás. ¿Yo qué voy a implementar? ¿Qué estrategias voy a implementar? O sea, eso es una evaluación previa que se realiza, ¿sí? Cada clase podríamos mencionar que es una evaluación. Entonces, un ejemplo sencillo que los brindo es desde esta asignatura. Entonces, una estrategia, listo. Yo no quería que las sesiones netamente fueran de que yo me centrara a hablar y que ustedes no únicamente fueran, estuvieran ahí de forma pasiva, sino lo que hicimos una primera sesión. Listo. Cada uno va a tener un espacio para leer de esta lectura y ¿qué vamos a hacer? Debatir sobre esa lectura. Van a exponer esa lectura. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son esas estrategias? Pero yo cómo evalúo eso. O sea, cada sesión podría hacer una evaluación. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Estos serían, digamos, como los niveles de concreción curricular que se estaban mencionando. Tenemos el nivel institucional, el plan de estudio, que ustedes ya lo conocen cuando nosotros hablamos de nivel institucional, es prácticamente todo lo que hace referencia a, bueno, vuelvo a traer acá con relación a la institución, a la universidad, ¿sí? Lo que es la misión, el PEI de la universidad, ¿sí? La política que maneja la universidad, la filosofía que maneja la universidad como tal, ¿sí? Aquí ya hablamos del plan de estudios, que es lo que les menciono acá en este aspecto. Eso ustedes lo van a ver involucrado en cada una de las instituciones. El plan de área que ustedes ya lo conocen, que es el que les expuse en un indicio, y tenemos lo que es el plan de clase. En cada una de las clases uno tiene que hacer una planificación. Esos serían los niveles como tal del currículo. Entonces, si ven, el currículo es un aspecto de forma macro dentro de los que se encuentran estos niveles que son los que hemos visto. Entonces, bueno, muchachos, pronto, no sé si hasta acá, hasta el momento, tengan alguna duda, alguna inquietud sobre lo que trabajamos el día de hoy. ¿Quién se me durmió en la clase? ¿Tienen dudas, inquietudes? No, No, profe. señor. No, profe, todo bien. Ok, perfecto. Entonces, bueno, ya no sé si de pronto ya revisaron un poco, Profe, perdón, yo sí tengo una duda. dale. Es que no me quedó claro bien lo del contenido de red e integrado. Ah, bueno, espérate, a ver si te muestro. Entonces, cuando nosotros hablamos de contenido red, espérate, te muestro nuevamente aquí la diapositiva. Les mencioné que lo que era el contenido en red y lo que era el contenido integrado, podríamos llamar que serían similares, ¿no? Entonces, digamos, aquí en esta imagen puedes ver lo que es un contenido en red, ¿sí? En donde no tienen un orden de carácter secuenciado como se muestra aquí en esta primera imagen, sino que estarían de carácter entrelazados. Entonces, como era prácticamente similar al ejemplo que brindamos en matemáticas, ¿sí? Pero también iría de forma secuenciada. Pero entonces, en donde digamos acá, primero ustedes tienen que ver suma para poder ver la resta. Si nosotros hablamos acá en contenido en red, nosotros podemos, digamos, aquí tenemos la lección 5 como muestra la imagen, que sería eh, sumar y restar, un ejemplo. Y acá nosotros vemos netamente sumar y acá restar. Nosotros podemos entrelazar estos dos contenidos, o sea, hacer esa red entre esos dos contenidos para adquirir el conocimiento, no como se muestra, digamos, acá. Primero tiene que sumar, aprender a sumar para después restar, para después multiplicar, sino que vamos haciendo este contenido, aunque se puede estar trabajando de forma secuenciada, vamos a irlo entrelazando todo lo que estamos viendo, ¿sí? Pronto ahí ya te quedó un poco más, ¿lo comprendiste de forma mejor? Sí, señor.
Ya, es que no había entendido que era. Ok, perfecto. Gracias. Dale, con el mayor de los gustos. Bueno, muchachos, les estaba comentando también, aquí está la semana 5, ¿sí? Y aquí pues ya tienen la actividad para realizar esta semana. Como lo ven, pues fecha de entrega máximo 13 de septiembre, en donde ustedes van a realizar un mapa mental sobre lo que vimos el día de hoy. Lo que es el currículo, los componentes y como, bueno, en las actividades anteriores ustedes pueden realizarlo en el formato que ustedes deseen. ¿Listo? ¿De pronto alguna otra duda, alguna otra inquietud? Profe, ¿el tema de los currículos entraría en la evaluación o ya va para el segundo corte? Este tema alcanza a entrar en la evaluación, pero como les menciono, esta entraría ya de forma muy macro, por lo que vimos hoy el currículo de forma macro. Ya a partir del segundo corte ya nos vamos a enfocar netamente en lo que son los lineamientos curriculares, ¿sí? Y los componentes que están dentro del currículo. Este se alcanzaría a entrar. Como les mencioné el viernes, pues la idea es que hagamos un repaso de todo lo que hemos visto, un repaso de forma breve. Profe, ¿tú subes la exposición de hoy? Bueno, voy a mirar a ver si la puedo subir. Si algo ustedes ya saben que ahí está el video de la sesión del día de hoy. Todos los videos se están compartiendo, ¿sí? Entonces ahí ustedes pueden chequear. Bueno, venga, les vuelvo a compartir la pantalla. Digamos, todas las sesiones de clase se están compartiendo. Un ejemplo, si les pongo acá la semana 2, ustedes acá donde es enlace de grabación, únicamente le dan clic y ahí los manda directamente a la sesión de clase que realizamos ahí. Sí, miren, aquí está, historia y evolución. Pues, igualmente pues voy a mirar a ver si puedo subir un poco la presentación. ¿Listo? ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Pues claro, también la No, actividad profe. que tienen que profe. realizar. Señor. Sí, Sí, profe. señor. Ok, muchachos. Entonces, bueno, por el momento finalizamos. Ya saben, aprovechen este tiempo que les queda para hacer de una vez la actividad. ¿Listo? Y nos veríamos entonces el viernes para hacer el repaso previo a lo que es el partido. ¿Listo, muchachos? Ya esta semana Profe, ya... Cuéntame. profe, ¿será que me permite al finalizar la clase para unas cosas? Gracias, profe. Ok, a ver. Pues ya esta semana yo ya les empiezo a subir a la plataforma las notas de todas las actividades que han presentado. ¿Listo, muchachos? Para que ya vayan teniendo una idea más específica de cómo van la asignatura. ¿Ok? Listo, profe. Bueno, entonces que me les vaya muy bien a todos, no haciendo más. Muchas gracias, profe. Listo, Igual.